Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a un episodio más de Tardes de Café con Kika y Tona, Historias de Vida. Sexto episodio ya. Buenas tardes, chamacones. Aquí estamos otra vez presentándonos nuevamente. El día de hoy, sexto episodio. El día de hoy titulamos este episodio El agresor cambia de voz de hijo a violentador. ¿Por qué el agresor cambia de voz de hijo a violentador? Porque en mi situación en específico, de lo que hemos venido hablando, es que de toda esa violencia que se vivía, entonces pasa a ser el violentador mi hijo. Manipulado por esta persona, la agresión se empieza a recibir por parte de mi hijo. De justo ahí viene el término violencia vicaria, ¿no? Ajá. Entonces, en este sentido, el que fue violentador y ha sido parte de cómo lo he venido expresando desde el video 1, sí. Pues ese es mi hijo, el del medio, el que está allá, ¿no? El que ha recibido toda la manipulación. Exactamente. Sí, para ahora él convertirse o sumarse al agresor. Sí, digo, entrar a este juego, más allá del... hace recompensa, es como un juego de te estoy pagando por lo que estás haciendo. Ajá. Pero tristemente pues se metió a un juego en el que en algún momento pues va a salir dañado, ¿no? Claro. Pero pues como madre lo que menos esperas es ser atacada por uno de tus hijos. ¿Cómo empezó esta dinámica? ¿Cómo es que él empieza a convertirse ahora en este agresor? Mira, justo todo empieza cuando lo platicaba de esa primera, cuando yo me separo, esa primera vez que llega el niño con el carrito, ¿no? Sí. Me lo regaló por mi lealtad a la verdad. Desde ahí justo vienen esas dos crisis que les dan, pero en ese momento Ángel ya empezaba a presentar signos de empezar a ser el que me iba a violentar. Okay. En el sentido de, ejemplo, me hacía enojar, me gritaba, me insultaba estando aquí en la casa. Ya no estaba presente esta persona. Yo les estoy hablando que yo ya tenía alrededor de 5 meses separada. Esta persona ya no estaba conmigo. Y ahora él era el que empezaba a hablar con groserías, a no hacerme caso, a no entender. El hecho, en una ocasión en específico, lo recuerdo muy claro, cuando busca la forma de empezar a insultarme y empezar a aventar cosas, y no recuerdo qué en específico qué fue lo que sucedió, cuando yo me agarré llorando, porque yo en ese momento yo recibía insultos de esta persona. Son justo esas capturas de pantalla que les hago tanta mención que lo tienen que hacer. Toda esa información que puedan ustedes recopilar por medio del celular, guárdenla. Yo perdí, como lo vuelvo a repetir, mucha información, y en ese preciso momento yo estaba siendo insultada por esta persona. Insultos por WhatsApp, insultos por mensaje de texto, lo bloqueo de un lado, lo bloqueo de otro, era llamadas, ya lo bloqueaba de llamadas también, o sea, yo seguía recibiendo ese insulto, ¿no? Y en algún momento hubo un día en específico que yo acabo de recibir muchos insultos por parte de esta persona, y bajo y como que el niño traía la instrucción de hazla enojar más, uh-huh, o sé grosera con ella. ¿Por qué? Porque si ella te grita o te levanta la voz o te hace algo, la vas a grabar y me vas a mandar el video. O sea, esas eran las instrucciones de esta personita, pues que no estaba bien de su cabeza. Claro. En esa ocasión yo me agarro llorando, o sea, más allá de que ellos esperaban que yo o gritara o regañara o les dijera algo de tal o cual manera, yo fue tanto mi desesperación que me agarro llorando, y en ese momento mi niño chiquito se junta con él a estarme diciendo cosas. Entonces, al momento de que yo me ve llorando, el más chico se me quedaba viendo y le decía el del medio, no le hagas caso, se está haciendo la víctima, no le hagas caso. Eso quiere que tú vayas para allá, pero no, ignórala. Como ese diablito que traía en la oreja, ¿no? Le empieza a decir cosas. Entonces, mi hijo, el más chiquito, con esa conciencia generada, con esa empatía, con esa inocencia, con esos moral, principios de educación que yo les inculqué a base de amor, pues al momento de verme de esa manera el niño dice, no es cierto,
lo hace a un lado y se acerca a mí, me abraza y se agarra llorando y me pide perdón, ¿no? Este tipo de situaciones yo las vivía. Esto lo viví específicamente antes de que se quedara él con mis hijos, pero referente al del medio siempre era este tipo de situaciones, a la que se enoje y grábala y me manda los videos y ahora dile esto y ahora dile el otro. En esa temporada yo recuerdo que con esta misma actitud que traía el niño, pues empiezo te voy a castigar el Xbox o te voy a castigar esto porque tu actitud no me está dejando de otra, ¿no? Yo no era de golpes, yo no era de te voy a agarrar sin brazos y tomar, no, nunca lo fui. Pero sí era como de tomar acciones para que generara conciencia. Llegó un punto en que mi única alternativa fue te voy a castigar ese celular y te lo voy a castigar. Uh-huh. Entonces era tan evidente la manipulación y toda la información que estaba recibiendo mi hijo por ese medio, porque yo le castigaba el teléfono y no, o sea, se cuenta que mi hijo estaba tranquilo, mi hijo estaba en paz, no estaba con esa angustia, no estaba con ese coraje de empezar a tratarme mal, ¿no? Era tranquilo, entonces le decía, ya vas a estar en paz, no sé qué, no, sí, se lo entregaba y al mediodía ya está, o sea, esta persona era duro y dale todo el tiempo a estar fastidiando. Entonces, pues desde ahí lo empezó a agarrar. Más allá de que te puedo decir ya cuando en esa primera audiencia en la que yo recupero a mis hijos, pues él con la firme convicción de que yo era mala, que yo le había hecho, que yo era borracha, que yo era alcohólica, que tenía amante, que esta persona era mi amante, o sea, eran palabras que el niño estaba repitiendo. Obviamente que cualquier psicólogo que hubiera visto la escena, si realmente hubiera puesto atención, se daba cuenta que los niños estaban siendo manipulados, habían sido manipulados para la audiencia. Uh-huh. Y obviamente después de esta situación, pues es cuando mis hijos, la más grande y el más chico, deciden venirse conmigo. Dicen el cuento que les dice el papá que digan, pero en su decisión dicen, yo quiero estar con mamá, porque ya venían de un encierro, venían de ese encierro en el que no los permitía salir, que justo lo que platicábamos era la situación de oye, tan enfermo que creo que en algún momento me brinqué el detalle de, oye, ya se despidieron porque quién sabe si regrese. Ajá. Esa enfermedad y esa necesidad de seguirlos dañando psicológicamente a ellos, ¿no? En esa ocasión, en esa primera audiencia, pues Ángel ya traía muy estudiado lo que ya tenía que decir él. Ya traía demasiada manipulación. Sí, encima. No, pues estamos hablando que yo 15 días antes de que se quedara con ellos y duró 22 días, o sea, ya traía mes y medio de estar escuchando a diario. O sea, ya era un disquete lo que traía. Entonces, sus pláticas eran, si le preguntaban, él le estaba expresando, pero como cantadito, ¿sabes? O sea, como ya con un script. Fíjate que uno pudiera caer en la tentación de pensar, ¿por qué dos, la mayor y el más chico, deciden regresar contigo y por qué el del medio no? Volvemos a recalcar esta parte de las personalidades narcisistas, psicópatas y esquizofrénicos, paranoicos. Ajá. ¿Sí? Son expertos en manipular, son expertos en torcer la información y las circunstancias de tal manera que, pues en este caso a tu hijo, al del medio, lo hacen voltearse completamente en tu contra. Aparte de que regresen a los episodios pasados para que se enteren, hablamos de esta parte de vulnerabilidad, ¿no? Sí, traía la situación que desde chiquito no recibía ese cariño y la atención por parte del papá, que eso empezó a él. Ese fue el enganche. Y él se aprovechó de ello. Exactamente. Entonces, por eso es que él se decide quedarse allá, ¿no? Y una vez que se queda... Pues es que no, fíjate que la manipulación fue... Se desbordó, ¿no? Él no lo decidió, lo decide juzgados, por eso tan importante... Bueno, sí, fue en una audiencia, ¿no? Donde deciden que se tiene que quedar con él. Esa mala decisión que tomaron en ese momento vino a perjudicar todo. Porque en ese momento, mi hijo, hacen el comentario, es que algo traía el niño. No sabemos qué, pero algo traía el niño. Entonces, en lo que investigamos, se lo dejamos al papá, sin saber que el agresor, el violentador y el manipulador era el papá.
Ajá. ya venía de una manipulación. Entonces, algo alcanzan a percibir, pero no saben qué es. Sí, no se dan Pero cuenta si el plenamente. niño está como resistiendo el estar con la mamá, pues vamos a hacer que sea sano esto, ¿no? Vamos a hacer un proceso para que esté con ella. Ahí es justo donde venían las videollamadas que me pedían martes y jueves a las 6 de la tarde. Se queda todo grabado. Es que como son cosas como tan traumáticas, creo que el cerebro las deja registradas con pelos y señales. Yo de esas videollamadas, tal cual, pude hacer, creo que fueron 2 o 3. Porque de ser videollamada una sola, que fue la primera, y cuando me la contestó, esta persona estaba prendiendo y apagando la luz y el niño decía, ay, ya, papá, estoy hablando con mi mamá, no hagas eso. En la videollamada. Bueno, una actitud infantil. Ay, pues claro, ¿qué puedes esperar? Esas personas no tienen madurez en lo absoluto. Entonces, a partir de ahí yo ya no volví a ver a mi hijo. Eran llamadas por audio nada más, y había días en que no quiero hablar contigo, oye, te estoy marcando, es que no quiero verte, es que no quiero hablar. De la nada, cuando yo decía, o sea, ¿qué está pasando? Y este proceso lo hace aparentemente juzgados para que el niño esté como tranquilo, ya está en paz, ok, vamos a regresarlo con mamá, ¿no? No se imaginan con qué clase de persona lo deja. Es el violentador, es el manipulador. Fue una decisión absurda. Una decisión súper absurda. Entonces, yo te puedo decir que yo duraba meses sin ver a mi hijo. A veces recibía llamadas de insultos, a veces sí es que recibía llamadas, recibía mensajes en los que me empezaba a insultar, mandándome fotos de las hojas que en su momento dieron en juzgado, en donde decía, el niño se va temporalmente con el papá mientras sucede terapia o mientras el niño cambia, no sé qué. Me mandaba fotos y eres una mentirosa, y mi papá tiene la custodia, y así, o sea, puras tonterías. Esta persona le llegó a comentar toda la difamación que tuvo conmigo, se la comentó a mi hijo. Mi hijo me reclamaba que por qué yo no conocía a un tal, y no me acuerdo el nombre, Carlos X. Él dijo en juzgados, dije, yo no lo conozco, yo esa persona no lo conozco, yo conozco a fulanito de tal, que es el que aparentemente él decía que era mi amante, creía, ¿no? que decía que era no, amante, él creía, él lo aseguró. Y él decía que ese era su nombre. Sí, no. Él inventó el nombre. No, cállate, que esto ya, o sea, hasta en peritaje sale de su esquizofrenia y paranoia que se creaba escenarios que ni siquiera existieron, ¿no? Uh-huh. En ese momento mi hijo me reclamaba. Yo recuerdo un año nuevo que estuve yo en la granja del esposo de mi prima, esa prima con la que me junté en un principio. Uh-huh. Yo recibí una llamada y yo, ay, qué bonito, porque yo no había recibido llamadas ni siquiera para un 10 de mayo. Obviamente esta persona sabía que me iba a doler si no recibía una llamada de mi hijo y no lo permitía. Para ese año nuevo, primero fue el ¿cómo estás?, llamada de mi hijo, y segundo, 2, empieza a insultarme, empieza a decirme tonterías. Yo tratándole de explicar, le dije, para empezar, eso tú no tienes nada por qué saberlo, porque en juzgados está prohibidísimo. Cualquiera que sepa que cuando estás dentro de este proceso, está súper prohibido el poder meter a los niños o el llenarle la cabeza de cosas, o de la situación que está pasando. Exactamente. Entonces, este hombre hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo que ocurría se lo contaba al niño. Justo en esa vez, pues, recibí insultos, pues obviamente yo terminé sintiéndome mal. Y todo el tiempo era así. O sea, el violentador cambia de voz, deja de ser esta persona y utiliza a mi hijo, que es la violencia vicaria, violencia por interpósita persona. Empieza ya como mi hijo a ser el violentador. Más allá de insultos, se presta para denunciarme, se presta para difamarme, se presta para mentir. En algún momento, como lo hablábamos en el capítulo anterior, su mentira, y era el mismo cuento, o sea, en todas las denuncias platicaba lo mismo que había dicho en esa primera audiencia, lo traía grabado, entonces era repetitivo, todo era el mismo discurso, el mismo discurso, sí. Era lo que decía, pero él era lo que iba y presentaba. Cuando lo presentaba a declarar, pues el niño decía lo mismo, ¿no? Es un dolor fuertísimo y se los puedo decir a lo mejor ahorita ya como con mayor tranquilidad, pero
pero te duele muchísimo cuando un hijo te hace eso, ¿no? Y más que estás de alguna manera tratando de recuperarlo, porque en algún momento esta persona, su licenciaducho, me habló y me dijo, ya mira, déjale uno. Como si fueran juguetes, sí, animalitos. Mira, quítate de bronca, vamos a firmar el convenio, pero déjale uno, tú te vas a quedar con 2. Dije, o sea, imagínate la mentalidad de ese licenciado. Y yo en aquel momento le dije, mira, no sabes ni lo que estás hablando. Dije, y para empezar, dije, ¿cómo te atreves en primera a marcarme? A marcarme. Porque te has dado la tarea de difamarme cuando jamás en la vida te conocí. Si te vi 3 veces en mi vida, en relación de 14 años que tuve con esta persona, fueron muchas. Recordemos que era primo de esta persona. Era primo hermano, su licenciado, el de un principio, porque él andaba brincando de uno y otro, pero el de un principio era su primo hermano. Entonces le dije, me parece incongruente porque en algún momento él conoció a un tío hermano de mi mamá, en paz descanse, que en algún punto llegó a ser encargado del Ministerio Público e iba a ascender a un muy buen puesto cuando fallece, tristemente. Pero él lo conoció, él sabía la rectitud y la forma de ser de la familia, ¿no? Que me parece increíble que conociste un representante de mi familia y vienes a difamarme de esa manera. No, es que a mí entiéndeme, pues es que es mi cliente. Le dije, no, porque tú sabes y tienes conciencia y sabes lo que estás haciendo. No, bueno, pues piénsalo, yo mañana hablo contigo. ¡Ey, sí, tú márcame! Al día siguiente me marca, ni siquiera le contesté, está loco. O sea, ¿cómo agarrar a los hijos como objeto? En ese momento que ibas a acceder, ¿no? A fíjate cómo condición así. En ese proceso, de ese tipo de denuncias, en la que esta persona llegó a ir, se topó a un licenciado conocido que salió ya después en una plática que fue ex compañero también de la misma escuela, Jorge. Él se lo topa y le dice, caray, ¿y tú qué estás haciendo acá? En algún momento nos llevó un caso. Y dice, mira, pues, dice, es que me estoy divorciando de esta persona, ¿no? Y dice, y yo me quedé con pero riéndose. Entonces yo cuando hablo con Jorge me dice, oye, qué poca conciencia, cómo hablar de su hijo como si fuera un objeto. Ahí le estaba dejando claro qué clase de persona era, ¿no? Esos comentarios, pues obviamente ya lo sabíamos. Pero él era su arma, era su objeto para dañarme, porque ya no podía dañarme él porque yo ya no tenía comunicación con él. Ya no podía dañarme mis hijos porque mis hijos estaban conmigo, que en algún momento lo hizo cuando manipulan esa primera audiencia. Pero su arma es y sigue siendo el hijo del medio, porque más allá de cualquier situación han sucedido conflictos muy fuertes que ya han escalado a puntos como a ti te tocó en un diciembre, vino a convivencia y quería llevarse manipulado al más chico. Sí. Manipulando al más chico. O sea, fíjate cómo ya el entorno manipulador lo está convirtiendo de víctima a victimario, porque ahora él está ejerciendo esa manipulación con el más chico. Claro. Entonces en ese momento se lo quería llevar, justo le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, cuando mi mamá me vaya a llevar a la casa, tú la acompañas, y cuando estemos allá afuera te bajas corriendo y te metes a la casa. Imagínate el alcance ya de planear el cómo, literalmente, volver a secuestrar al niño, ¿no? Porque él sabía que si se atrincheraba, como siempre lo había hecho, cómo lo iba a sacar, ¿no? Claro. Pero ilusamente yo ya tenía la custodia. Entonces, si tengo la custodia y al niño lo tienes encerrado, voy y le tumbo la puerta y me lo entregas porque me lo entregas, sea cual sea. Entonces, en esa ocasión quiso hacer eso. Yo hablando con mi hijo el más chico, le dije, ¿qué pasó? Que no, le dije, tú estás mal. Recordemos, justo en el episodio anterior, que mi hijo el más chico regresa golpeado. Sí. Y después de ese golpe, porque yo ya le había dicho, es como lo que sigue, se va a descontrolar. Ya le había comentado yo, no hay nadie, no hay una autoridad. ¿Cómo van a parar un conflicto? Creyendo que en algún momento el que le iba a pegar iba a ser el hermano. Ya después, pues obviamente, sale que el papá es el que le pega.
pero yo ya le había dicho que esto se iba a descontrolar, ¿no? Entonces imagínate que ya había pasado ese golpe y me sale con que es que mira, mamá, quiero hablar. No, usted decisión no toma, y ya se lo había dicho. Pero el otro estaba otra vez con esa actitud como el Tan diablito, como el diablito duro y dale y no, ¿cómo decir? No te agaches y díselo y no sé qué. Así justo estábamos aquí afuera de mi casa. Entonces en algún momento hago yo esto, yo le toco el estómago, le dije, déjalo. Dije, hazte para allá, déjalo. En cuanto hago esto se voltea y con las 2 manos me empuja. Yo me voy hacia atrás y en cuanto me ve tambalearme, mi hija sale, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué le estás haciendo esto a mi mamá, no? Y a mi hija también le toca ese empujón, ¿no? De esa situación se descontrola, en algún momento suena mi teléfono, tú en ese momento llegas y es cuando me dices, ¿sabes qué? Te habla tu mamá, contesto, ¿qué pasó? Ay, estás enojada. Le dije, no, mamá, está pasando esto, ¿qué onda? Háblale a Luis, y no puedo, márcale tú a mi hermano. Le cuelgo y ya llega mi hermano y justo le dice esta frase, ¿no? Ahora que te prometieron, ahora ¿qué videojuego te van a dar? Porque mi hermano, pues obviamente ya sabía que el niño estaba siendo comprado. Ahora que te prometieron, ¿qué te van a dar? La recompensa por venir de lo que hizo. Desestabilizar exactamente, desestabilizar la situación. Entonces él le dice, deja en paz a tu madre, ya deja de fastidiarla, que no te has cansado, todo lo que le has insultado y todo lo que le has tratado mal, ¿no? Entonces él se va atrás de mi hijo, el más chico, o sea, que sí o sí se lo quería llevar. En algún momento le digo, ya vete, que háblale a tu padre que venga por ti, yo no te voy a llevar a ningún lado. Donde yo vivo es un lugar privado, es una privada, entonces justo fuera de la privada hay un Oxxo. Esta persona, como bien lo saben, tiene restricción, no se me puede acercar ni se puede entrar al lugar. Entonces yo le dije, háblale que pase por ti. Él se quedó en un parque, por lo que tuve entendido, la persona llegó, él se sale de la colonia y lo recoge en ese Oxxo que comento. Pues de esa situación, de que él me agredió a su hermana, insultó a su tío, insultó a su abuela, me insultó a mí, yo recibí una denuncia de violencia intrafamiliar. Y con carácter de urgencia, que fuera y me metiera yo. Me presentara yo, ¿qué? Me llega la denuncia justo días después. Y pues obviamente mis hijos se dan cuenta. La decepción, el dolor porque saben que detrás de esas reacciones de su hermano pues hay alguien, ¿no? Sí. De alguna manera no deja de ser un títere de toda la situación y de una persona. Entonces, más decepción para mi hija, que es la que era más consciente. Y doloroso porque, bueno, cabe señalar que esta convivencia, o cuando llegó a haber alguna convivencia, fue tras meses de no verlo, por esta misma situación de manipulación, claro, de violencia, de que no termina de ¿cómo decir? De soltarse, ¿no? Sí, lo tiene literalmente secuestrado, exactamente, manipulado. Ajá. Y después de meses él decide, pues quiero verlos, ¿no? Quiero ver a mis hermanos, quiero convivir con ellos. Y viene y ocurre esta situación. Entonces, justo hace, porque son cosas que todavía siguen pasando, son cosas que yo todavía sigo viviendo en referente a él. En específico, justo hace unos días, que ahora creo que ya puedo hablar justamente. Ya más. Sí, tranquila. Ya más tranquilo. Sí fue a ese mismo diálogo y esa misma escrito que tenía, que él hablaba y decía en todos los juzgados, pues va y lo dice en la curia eclesiástica, ¿no? Uh-huh. Porque solicito yo mi nulidad eclesiástica para hacer nulo, valga la redundancia, del el matrimonio a la iglesia por el tipo de persona que es, y va y lo presenta y se hace lo mismo. Entonces hoy por hoy sigo yo viviendo esta situación. Durante todo este tiempo y todo el proceso, pues yo recibí ataques. Estoy hablando desde que pongo la denuncia de divorcio en la que recupero a mis hijos, era recibir yo denuncia tras denuncia,
alargar procesos, que si pedía ayuda del DIF, que si esto, que si lo otro. Y en ese proceso yo seguía recibiendo ataques de mi hijo, yo no lo veía. Ya en la última parte de estas últimas audiencias, la licenciada pide el que haya convivencias asistidas para los niños, porque ella sabía que él no le iba a permitir verlo. Todavía hizo panchos en las instalaciones del DIF, la manera en cómo lo trataba. Mi hijo de repente manipulado, no quiero verlos, que se vaya, no la quiero ver a ella. Cuando yo no tenía problema con él, ni siquiera hablaba con él. La última vez que fue que me lo llevé a Guadalajara, Ajá. que fuimos a Guadalajara, el niño estuvo tranquilo, estuvo en paz, y ya justo para dejarlo empieza a insultarme, empieza a difamarme, empieza a decir tonterías de todo el mundo. Le dije, a ver, es que yo a ti ¿qué te he hecho? Dime, yo, mamá, Erika, ¿a ti qué te he hecho? Lo paré en seco. No, pero es que tú hiciste, no. A ti, Ángel, ¿qué te he hecho? Nada. Estás creyendo una historia que no es. Y yo tengo un lema, y hoy por hoy le pueden preguntar. Y justo lo mencionaba con una persona en la curia. Le dije, si a mi hijo le preguntas cuál es mi lema, siempre te va a decir la verdad, siempre sale a la luz. Uh-huh. A pesar de que no me cree que diga la verdad, él sabe que ese es mi lema. O sea, como que en su cabeza trae la confusión porque, oye, mi mamá me está diciendo esto, pero no le creo. Pero por tanta manipulación que ha tenido, y al final ya llega un punto en que obviamente va generando una malicia, ¿no?, en él, por ese ser premiado. Pero hay una contradicción en su cabeza, una lucha interna, porque es evidente que cuando él está en convivencia contigo, con sus hermanos, ¿sí?, y no recibe comunicación de esta persona, él está tranquilo. Sí. Pero conforme se acerca el momento, la hora en que tiene que regresar, o el día en que tiene que regresar, empieza a ser bombardeado otra vez por mensajes. Sí. Y es evidente cuando él empieza a cambiar su actitud. Se le ve el semblante. No, completamente su lenguaje corporal, o sea, de estar tranquilo, alegre, relajado, bien. Sí. Es el cambio de actitud, sí, ¿no? Y por completo. Con el celular y ya llévame, es evidente que está. Sí. Y la violencia empieza con actitudes violentas, agresivas. Justo esa vez que llegamos de Guadalajara, que fue la última situación que se vivió, empezaron los insultos, pero pues no son insultos que sean como muy bonitos de escuchar, ¿no? Ya son insultos fuertes de eres una mierda de persona, no te quiero volver a ver, te haces la santa, eres una pinche mentirosa, y vete a la chingada, o sea, ya insultos fuertes, ¿no? Uh-huh. Pero justo ese cambio de actitud se siente y se nota, y empieza a sacar temas de mi pasado, y justo ese tema lo tocaba yo con mi psicóloga. Dijo, se van a tu pasado porque en tu presente no pueden hacer nada, porque tu presente es muy diferente, y saben que tu pasado duele. Por eso, pero fíjate cómo él agarra los argumentos que esta persona le dice para poder dañar. Uh-huh. Entonces, es como tú ya sabes qué hacer, lo tienes que hacer sí o sí porque te fuiste 3-4 días. Esa es tu labor. Que si nos ponemos a analizar, obviamente psicológicamente debemos de entender, y yo lo entiendo, que hay una muy grande manipulación, que sí hay mucho daño, que es muy fácil el juzgar y decir, es que el niño está mal, es que no, y es mala persona y no sé qué. Sí, obviamente ya hay tintes de maldad, porque pues al final ya tiene 16 años, ya hay una conciencia, no es un niño chiquito. Sí. No tiene 8 años como para seguir actuando de esa manera, pero al final pues es víctima también de toda esta situación, que ha sido el mayor afectado, sí, por esta persona, y que hoy por hoy pues lo sigue afectando. Él vive en una soledad impresionante, el lugar en el que la tiene viviendo, como lo tiene viviendo,
como de aquel peritaje que hablaba, tanto peritaje social como peritaje psicológico. Este hombre estaba en una campaña total de difamación y de hacerme pasar como mala madre, y justo el perito en psicología lo dice en esa audiencia, ¿no? Está haciendo está tratando de difamarla y tratando de hacerla quedar como mala madre cuando en realidad él es la mala persona. Y no nada más inclusive con ella, sino con su hijo. O sea, alienación, hay mucha alienación, hay manipulación. Pero aquí lo difícil y lo complicado que es cómo puedes hacerle entender a una persona, a alguien manipulado que está siendo manipulado. Sí, y es lo que quería comentar, es algo triste porque de ser víctima se convierte en victimario, pero sin una razón, ¿sí? Son razones que a él le han impuesto, sí. Él las ha creído, pero a fuerza de repetición, a fuerza de imposición, no porque él sea consciente de que haya ocurrido realmente. Ajá. Entonces, sin darse cuenta, él ya se convirtió en victimario sin razón. Exactamente. ¿Sí? Y eso es lo triste, es lo lamentable. Sí, muy triste. Porque sumado a esto, las condiciones en las que vive y estas mismas actitudes, pues lo están llevando a tener una vida de aislamiento y de soledad. Por completo, no tiene vida social, su vida social es la escuela y regresar a estar encerrado, jugando Xbox, viendo televisión, viendo YouTube, o sea, esa es su vida, esa es su vida, no, él, como este hombre en algún momento me hizo aislarme, lo aisló. Los encapsula y no tiene trato con nadie. Exactamente, justo lo está haciendo con él. Y también pues se nota, ¿no? Empiezas a ver los cambios en su autoestima, ¿no? En su comportamiento, en su lenguaje corporal, ¿no? O sea, el hecho de que no pueda convivir abiertamente, de que lo tenga aislado, se empieza a notar, ¿no? Sí, se fue. Carácter, ¿no? Carácter, aspecto físico, en autoestima, hombros caídos, empieza a subir de peso. La última vez que lo vimos, porque justo hubo, que fue se me cayó la venda en los ojos. Ay, perdonen ustedes porque miren, voy saliendo de enfermedad. Por eso no subimos episodio la semana pasada, por cierto. Porque yo ya andaba bien mala, criaturas. Pero ahora no crean que es café, le estoy entrando al agua para que se active. Justo esta última vez que yo lo veo, se me cae esa venda en los ojos porque fue muy marcado el cómo pasan en tiempo y forma las cosas. Yo lo veo, me pregunta referente a la cura y a las situaciones. A los días se presenta esta persona en la curia y empieza a decir y tornar, que ya sabemos de antemano que donde quiera ha hecho panchos, pues no fue la excepción, ahí también los hizo. Y pero el darte cuenta que tu amor de madre te hizo caer en volverlo a querer ver o decir, ok, vamos a vernos, no pasa nada. Ay, es que me dejaron sin dinero, es que me tengo que ir caminando, es que tengo sed, es que esto. Siendo que andábamos en Lagos y de aquí a lo que regresábamos, estábamos hablando de casi 45 minutos, casi lo que tardamos, casi una hora, y el niño esperarme afuera de la escuela. A mí no se me olió raro, dije, ¿quieres Uber? Pues te llevo, no tengo problema. Cuando yo ya había dejado bien en claro la situación de, no hay convivencia conmigo si no hay una psicóloga de por medio, como en la sentencia se pide. Uh-huh. Que para poder mejorar la relación, él tiene que ir a terapia individual y una terapia conmigo y con él, para mejorar esa relación antes de que él viniera para acá. Que estamos hablando que él, en cuanto salió emitida la sentencia, que fue en septiembre del 2023, sí. Él tenía que haberme, a las 2 o 3 semanas, tenía que haberme entregado a mi hijo. Y es cosa que pues no lo hizo. Y hasta la fecha sigue sin hacerlo. Cabe mencionar que yo fui con apoyo psicológico del DIF. Eran 3 psicólogas, acompañada de mi licenciada, a solicitar la entrega del niño. Ella en su momento no quiso solicitar fuerza pública por lo traumática que es la situación.
y evitar el que generarse más daño y al final pues traérmelo a fuerzas. Imagínate cuando le están diciendo todo el tiempo, llévalo a terapia, llévalo a terapia, llévalo a terapia, y en lugar de llevarlo, estás llenando de su cabeza de más basura, 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 pues el niño cómo va a estar. No, y la mención aquí importante, la reticencia de él de acudir con un terapeuta, con un psicólogo, porque le han llenado la cabeza de ideas de que los psicólogos no sirven. Justo. Que no sirven. ¿Por qué vas a ir con un psicólogo si no estás loco? Exactamente. Sí, tú estás bien, tú eres víctima. Y fíjate que, por ejemplo, es no ir al psicólogo porque te hace saca todo a la luz, sale toda la mugre. Justo en el peritaje de Ángel sale esa violencia normalizada. El que para él es que si me pegas por mi bien. Es por mi bien. Es porque me lo merezco, porque me porté mal. O sea, imagínate a qué grado llegó, que ya la normalizó. Y justo en su peritaje sale que él es una persona que ha normalizado la violencia. Y por estos dos peritajes, tanto el peritaje social como el peritaje psicológico, le piden de manera inmediata que me lo regrese. Esto antes de que termine el juicio. Y no lo hace. Y no lo hace. Y lo tiene que llevar a terapia. Y no lo hace. Incumplimientos. Entonces imagínate, en lugar de llevarlo a terapia para que pueda sanar, para tener una relación sana con su mamá y con sus hermanos, sigue llenándole la cabeza. A esta persona misma, ¿no? Lo sentencian a que tiene que acudir a cursos de reeducación para hombres generadores de violencia. Ay, no, jamás en la vida. Que estas personas, bueno, es parte de las cosas que tienen que cumplir cuando son sentenciados o resultan culpables en un asunto de... Pues es que aquí sí podemos hacer mención en cuestión de mi sentencia. Sí, tocando el tema, pues ahí se especifica de todas las violencias que se vivió, ¿no? Entonces, obviamente, con mayúscula razón, tenía que haber ido a terapia él. Y no más allá de terapia, a lo mejor en algún momento hasta ser medicado. Fíjate, ya hemos platicado de esta parte de cómo tu hijo, de ser víctima, se convierte en victimario, y cómo él empieza también ahora con esta campaña de agresión verbal, ¿sí? Principalmente, muy fuerte. Lo platicamos aquí de pronto muy suavecito. Tú hiciste ya mención de algunas palabras, pero sabemos que ha dicho cosas más fuertes. Sí, mucho más fuertes. A ti te han tocado, bueno, de hecho. Y es algo muy doloroso, ¿no? Como padre, como madre, pues recibir ese tipo de agresiones y de conductas de parte de un hijo, ¿no? Imagínate que tú luchas por darles una paz, una tranquilidad, porque justo mis palabras el día que yo decido separarme, el día que yo los siento en la sala y les comento, dije, hijos, está pasando esto, dije, y lo estoy haciendo en primera por mí y en segunda por ustedes, porque tú, ustedes hijos, iba a decir nombres, ay, de repente se me salen, ay, disculpe usted. Creo que ya lo saben todos. Sí, ya lo saben, ya saben los nombres de ellos, ¿no? Pero ustedes, para que no se les haga fácil el tratar a una mujer así, porque no se lo merece. Y ninguna mujer merece ser tratada así. Y tú, mi niña, para que no aceptes que ningún hombre te trate de esta manera, porque no te mereces ser tratada así. Claro. Justo esas fueron mis palabras el día en que yo decido separarme, que lo siento y platico con ellos. Ahora imagínate que estás diciendo, te voy a sacar de este entorno porque no te mereces tú ser tratado de esta manera, y resulta ser que al que quisiste salvar resultó ser que el que te va a atacar. Ahora ¿no? te está tratando de esa Ahora manera. te está tratando de esa manera. Cuando él se quejaba, cuando él en su momento llegó a mandar ese video de, tío, mi papá le está diciendo fruta a mi mamá, ¿no? Y grabarme en ese momento, el darse cuenta de ello y entender que no era la manera de cómo se tenían que hacer las cosas y tenía que respetarme. Ahora, de ser esta persona que te protege como niño, a ser quien te insulta, a ser quien te violenta, a ser quien dura meses sin verte, sin hablar contigo, y que viene a sacar información, viene a manipular, viene a agredir.
O sea, justo esta semana anterior fue cuando para mí fue como un golpe más fuerte. Un balde de agua Un helada. balde de agua helada, una pastilla de realidad más allá que no la quería ver. Porque como madre, el amor te ciega. El amor no te hace creer que alguien que tú creaste, que sabe los principios, la moral, la educación que le diste, te pueda atacar de esa manera o pueda utilizarte de esa manera, ¿no? Entonces el darte cuenta duele, pero te hace entender también la parte de es víctima y la parte de yo no puedo convivir contigo ahorita sanamente y no te voy a permitir acercamiento si no es por medio de una psicóloga, si no hay una psicóloga de por medio. Entonces hasta la fecha yo la última vez justo le dije, abrí esa ventana por la manipulación de no traigo para tomar agua, me mandaron caminando, no sé qué, cuando yo ya tenía muy firme el no te voy a ver hasta que no hay una psicóloga de por medio, y él en su momento es justo ese comentario que dices, el contestar como el adulto, ¿no? Como esta persona, como se expresaba. Los psicólogos no sirven para nada. Ah, ok, en el momento... No creo en los psicólogos. No creo en los psicólogos. Yo le dije, en el momento en que tú estés decidido, yo lo voy a estar y voy a saber esperar. Te estoy dejando en claro que no va a haber convivencia con él, a menos de que sea ya por medio de una psicóloga. Así es. Voy a tocar una fibra sensible, porque obviamente pues platicas esta parte, ¿no? De cómo se ha convertido él, ¿no? Uh-huh. Y digo convertido porque literal lo han transformado, o sea, a los hijos estos sujetos los transforman, sean hombres, sean mujeres, a fuerza de estarles machacando falsas versiones, mentiras. Todo el tiempo. Sí, los transforman, los convierten. Sí. Entonces, platicábamos hace poco, ¿no? O sea, lo que él es no es lo que era, ¿no? Y hay un cambio evidente. Entonces, platícame un poquito cómo es que era él, o sea, cómo es este cambio, ¿no? Cómo era él antes y cómo se convierte, ¿no? O sea, cómo de ser de una manera le dan completamente la vuelta, 180 grados, ¿no? Sí, él era un niño muy cariñoso, muy amoroso. Él era de llevarme, mami, te traje el desayuno tan tostado, y me preparaba un café, ¿no? Llegaba al cuarto y me lo dejaba. Ay, te voy a dar un masajito de pies, mami. Siempre le gustaba como darme masaje, era mucho de abrazar, era muy cariñoso, respetuoso. Él no jamás me faltó el respeto, mi hijo. En ese momento, antes de que sucediera, nunca fue de... Porque yo como todo el tiempo fue estarlo protegiendo de esta persona, era como mi mami me cuida, porque yo era, o sea, yo era su mami, bueno, mis hijos me dicen mami, y en ese momento pues era, mami, ayúdame, mami, ¿no? Y incluso ya todavía recién separada, era de irse a dormir conmigo, de llegar y llegar a mi cuarto y abrazarme, despertarme en la mañana con un abrazo, llevarme el desayuno. Entonces, pues imagínate que de esa personita chiquita de 10, 12 años que se va y va pasando el tiempo, van pasando los meses y ves que cada vez el daño va siendo cada vez más fuerte, ya los insultos son más fuertes. Ya no es mami, ya es madre. Y empieza a cambiar toda esa parte. Pues imagínate que llega un punto de, tras 4 años de daño, ¿cuál va a ser su reacción? Ya lo que menos eres mami, ya no lo eres. Cuando están en esa, por ejemplo, esa situación de lo que pasa en diciembre, pues a mí me sorprendió mucho. Le dije a mí, en algún momento le dije, soy tu madre y me respetas. Tú no te has ganado mi respeto. Así, o sea, contestarme. No te mereces mi respeto. No te mereces mi respeto. Entonces, justo decía el otro día, me quitaron a mi niño.
y pues obviamente ya no va a volver a ser el mismo. Si en algún momento la vida y Dios me da la oportunidad de poderlo recuperar o que él genere esa conciencia, pues va a ser un trabajo muy difícil y poder sacar a lo mejor todo este daño, poder recuperar. Yo sé que no hay imposibles, pero sí va a estar complicada la situación. Y es que no tienen idea realmente del daño que causan estas personas. No les importa ni siquiera, no les interesa. O sea, viven a través de su propio egoísmo, de sus propios intereses, y no les importa a quién, como dicen por ahí, se llevan entre las patas. No. Por encima de quién pasan. Y fíjate que eso al final viene de lo que ellos sufrieron, lo que ellos vivieron, todos los abusos que vivieron como niños. Entonces de ahí viene toda esta parte. Entonces, si yo lo viví, ¿por qué no lo van a vivir? Lo normalizan. Justo normalizan ese abuso y ese daño. Y platicábamos en un episodio también anterior de casos similares, ¿sí? de violencia vicaria. Y el caso de la jovencita que en su testimonio. El testimonio de la chica que se queda con el papá, muy chiquita, empiezan a pasar los años y ella se da cuenta, empieza a darse cuenta conforme ella va madurando de las actitudes violentas del padre. ¿Sí? Es que empieza ese generar conciencia, más allá de que la generes el crecimiento psicológico, porque este tipo de personas llegaron a un nivel, normalmente su nivel psicológico es de un adolescente, porque no hay una madurez. No maduran. Entonces imagínate que el hijo pasa de esa adolescencia y te sobrepasa. Entonces, al sobrepasar en conocimiento, al sobrepasar en edad de madurez, pues empiezan a ver las cosas de diferente manera y empiezan a darse cuenta de decir, caray, o sea, entonces esto no es como me contaron, entonces estoy dándome cuenta que pues estoy con la persona incorrecta. Claro. Y justo ella, de este testimonio que hablas, la chica tenía que 19, 20 años. Cuando ella toma conciencia. 18, 19 años, ya toma conciencia. Hablábamos también de este testimonial en una conferencia que vi, vía remota en Colombia, que hablaban de Sonia Vaccaro, que es la fundadora de esta... O la creadora del concepto de violencia vicaria. Justo ella hablaba de un testimonial de un chico de 20 años que después de, creo que 6 o 7 años, se dio cuenta que él fue el objeto de la violencia vicaria en contra de su mamá. Sí. O sea, fíjate hasta qué edad se empiezan a dar cuenta. Para él darse cuenta de que fue manipulado y fue el objeto, te digo, y el cargo de conciencia, a lo que iba de cómo estos sujetos no les importa, del que ellos se convirtieron precisamente en agresores. Sí. Cuando esta muchacha decía, es que yo insultaba a mi mamá. Sí, inclusive creo que se llegó a prestar a denunciar también. Sí, o sea, pero ella decía, ¿pero por qué? Pero porque no entendía. No entendía por qué la estaba insultando. O sea, llegó un momento, fíjate, ella habló de un, no sé cuál sea el término propiamente dicho en psicología, pero ella se apropió del odio del padre hacia la madre. Sí, y no sabía por qué. No sabía por qué. Sí, o sea, el otro era el que expresaba su rencor, su odio en contra de la mamá, y ahora ella lo decía, es que yo no quiero a mi mamá, yo no quiero estar con mi mamá, es que mi mamá es esto, pero ella no lo creía. Sí, exactamente. Era porque lo veía de parte del padre. Es toda esta información que recibía. Se la machacan todo el día, a todas horas. ¿Qué dices tú? Ay, sí, yo la odio, sí, no la quiero ver, sí, no sé no qué. La quiero ver. Y ya cuando llega a los 18 años, ok, ¿por qué? ¿Pero por qué la odio? Exactamente. ¿Qué me hizo a mí? ¿Qué ha pasado? Y empiezan como a analizar todas estas situaciones cuando se dan cuenta y dicen, caray, entonces no tengo nada. A mí no me hizo nada. A mí no me hizo nada. Es un odio infundado. Sí. Entonces ahí es cuando empiezan a generar conciencia y decir, aquí no estoy bien, aquí no es. Justo ella platicaba de esta situación que no nada más es ella, es su hermanita también se queda allá, o sea, ella logra salir, pero lo preocupante es que su hermanita creo que tiene 6, 7 años, entonces imagínate el tiempo que le queda
para que esa pequeñita pueda generar una conciencia y darse cuenta de la situación y en el lugar en el que está. Y ella decía con tristeza, ¿no? Dice, yo me tuve que ir, yo ya Sí. tomé conciencia, entonces yo me voy con mi mamá, pero no me pude traer a mi hermanita. Exacto. Dice, y ahora yo soy objeto de los insultos, de las agresiones de la hermanita. Sí, ¿Sí? sí, porque ella se fue con la mamá. Porque se fue con la mamá. Y él lo que dice que ella comenta que pues la terapia le ha ayudado mucho, pero que también hay mucho por trabajar. Claro. Sí, porque es recuperar esa relación. Ellos rompen lazos y te quieren aislar. Entonces, la idea fundamental de esta persona fue romper el lazo interfamiliar directamente conmigo, más allá de mis hermanos, de mis papás, el que no lo vieran, ¿no? Él van a sufrir porque no lo van a ver. Él sabía que este niño era la adoración de mi hermano, el más chico, y en su momento lo traía para todos lados. Entonces, él era más papá de mi hijo que ni siquiera esta persona. Claro. Entonces luchó con tanta fuerza para tumbar esa imagen y para hacerlo que mi hijo lo odiara. O sea, imagínate hasta dónde llega su enfermedad. Y es estar luchando con un loco suelto sin medicación, yo diría. La verdad. ¿Crees que haya algo que como madres, como padres, se pueda hacer para proteger a los hijos en este sentido cuando se enfrenta a una situación de violencia vicaria? ¿Crees que se puedan protegerlos de alguna manera para que no vayan a sufrir o no sufran esta manipulación, estos ataques a su Pues mente? es que de alguna manera, mira, la violencia vicaria comienza desde antes de la separación. Entonces, si en cuanto tú te separas, empiezas a recibir insultos, empiezas a recibir todo, no vas a volver a ver a tus hijos y me las vas a pagar, empiezas a recibir este tipo de amenazas, o si te separas de mí, me quedo con los niños y no los vuelves a ver. Desde ahí ya empiezan las violencias. Yo te estoy hablando. Están diciendo lo que van a hacer. ¿Cuál es el plan? Claro, te lo están cantando. Entonces, si desde ahí tú empiezas a tener como la precaución de empezar a guardar toda esta información y la empiezas a recopilar, ¿qué va a pasar el día de mañana? Antes de que suceda, tú solicitas una restricción, que no se le acerque a tus hijos. ¿Por qué? Porque tengo pruebas de que se quiere quedar con ellos, porque mire, me insulta, ve cómo me trata, ve lo que me dice de la pensión, vea esto. Si yo hubiera presentado todo esto para solicitar una restricción, me lo hubieran dado. Porque él ya estaba cantando lo que iba a hacer. Claro. Entonces, si a mí me preguntas, lo pudieran hacer antes de que se descontrole o antes de que inclusive, por ejemplo, en mi caso, yo sabía en dónde los tenía. Yo iba y le tocaba y les gritaba. Pero hay mamás que están en un grado de desesperación y luchando porque saben en dónde los tienen. Están sus hijos con alerta Amber y no los encuentran. No saben a qué estado de la República se los llevaron o logran localizarlos en un estado y los sacan y se los llevan a otro. Entonces, imagínate esa lucha tan cansada y tan pesada de como madre querer estar buscando a tu hijo, querer recuperarlo. Es lo complicado y lo difícil. Eso es hablando en términos legales. Ajá. Pero en una cuestión más psicológica, emocional, ¿crees que se puede hacer algo? Pues llevarlos a terapia. Pero antes de que suceda todo esto, antes de que se descontrole, como una medida de protección, cuando tú empiezas a observar este tipo de conductas que sabes que eventualmente puede llegar a suceder, ¿crees que como padres podamos? Ya una vez tú lo mencionaste, yo creo que a lo que quiero llegar es este punto de lo que se siembra en ellos, ¿no? De la educación, de los valores que se les inculcan. ¿Sí? Y ser más enfáticos, ¿no? Y prodigarles más cuidado. Y cuando ves que la situación empieza a complicarse de entrada, ya sabemos que la solución es poner tierra de por medio. Sí. Inmediatamente recurrir o acudir con un asesor legal, con un a levantar la denuncia correspondiente. Exacto. O sea, yo sí digo, por ejemplo, si van a empezar este proceso de denuncias, y justo lo tocábamos en episodios anteriores, vayan de la mano de irse a terapia, porque la terapia te va a ayudar a llevar toda esta situación.
Son procesos muy desgastantes y yo lo he mencionado muchas veces. Emocionalmente te desgastan mucho. Son situaciones muy fuertes. El estar recibiendo denuncia tras denuncia, el estar alargando, el solicita conciliación y se burla, o sea, es desgaste emocional y te quieren cansar. ¿Para qué? Para que no pelees. Entonces, más allá, fíjate que yo en este sentido, el cansarme era pelea por tu hijo, no pelees por dinero. Porque al final, cuando a una madre le quitan a sus hijos, lo que menos piensas es en el dinero, dices, quédate con todo, no me importa, son mis hijos. Pero al final se quedó con el patrimonio de mis hijos. Se quedó con un patrimonio que yo trabajé también durante 14 años. Se quedó con un negocio en el que yo lo construí junto con él. Entonces, pero en ese momento, si a ti te quitan a tus hijos, lo que menos piensas es eso. Tengo manos, tengo pies, tengo manera de cómo sacarlos adelante. Que si piensas ahora, pues es una manera injusta de decir, qué miserable. Qué triste que ese tipo de personas tengan que ser presentadas delante de un juez por un incumplimiento o porque muy pasado de vivo se quedó con todo. Claro. Al final, yo sé que Dios no se queda con nada y a cada quien le manda lo que le corresponde. Y en algún momento a mí me va a mandar las bendiciones y las gracias para mis hijos porque sabe que soy el sustento de mis hijos. Y en algún momento Él va a pagar todo lo que ha hecho también. Y le va a tocar. Lo quieras llamar karma, justicia divina, ¿qué otro nombre le podemos dar? El que la hace la paga, o sea, todo, le va a llegar, a cada santo le llega su fiestecita y le va a llegar con mariachi, banda, juegos, cohetes y todo, el castillo completo. Y torito, exactamente. Muy bien. Pues bueno, se nos va acabando el cafecito. Fíjate, ahorita lo recordé, que volteé hacia abajo, disculpen, que acá tengo el acordeón. Mi acordeón. Justo hablábamos la vez pasada que buscar instituciones que pudieran atender a todos esos chiquitos. ¿Por qué? Porque sí necesitan terapia, así como uno para hacer la contención de ellos, porque todo esto, pues obviamente les mueve mucho. Imagínate el recuperar un chiquito después de que lo secuestran, se lo llevan a no sé dónde y no lo ves, pues hay situaciones, a uno como persona le genera estrés postraumático, les genera traumas, les genera ansiedad, depresión, todo. Imagínate ellos que no saben cómo canalizarlo, cómo hablarlo, qué está pasando. Muchas veces no saben qué sienten. Exactamente, es como esos bebés cuando están recién nacidos que lloran, tienen hambre, lloran, se hicieron del baño, lloran, o sea, no saben cómo expresar, pero hay una incomodidad, ¿no? Uh-huh. Así cuando están chiquitos no saben el cómo expresar que tienen un ataque de ansiedad, no saben cómo expresar el que tienen depresión, que se la quieren pasar dormidos, o sea, ellos no saben, pero algo está pasando. Entonces, que vayan agarrados de la mano de esa terapia para ellos y también para nosotras como mamás para poder vivir estos procesos, pues al final es lo fundamental y lo que nos va a ayudar para que no sea tan pesado y tan desgastante. Recuerden que lo primero ante estas señales de alerta, los focos rojos que hemos mencionado, pongan tierra de por medio. Sí. No esperen, ¿sí? Tomen la decisión de poner un alto, decir hasta aquí, basta, ¿sí? Y empezar a tomar las medidas correspondientes. Así es. Sí, es la mejor manera. Recordamos las que siempre decimos: Casa de Apoyo a la Mujer en la calle Egipto, Instituto Municipal de las Mujeres en la calle Olímpica Esquina Tula, está Casa Leonesa para las Mujeres, Red de Espacios Seguros que les comentábamos que googleaban y 24/7 ahí les dicen en qué lugares las pueden recibir. Es así como de urgencia de vámonos, aquí, mejor aquí corrió que aquí quedó. Uh-huh. Y salieron, muy buenísimos. Dimos con la página del DIF, difleon.gov.mx. Todas estas se las vamos a poner en la descripción del capítulo para que ustedes puedan de ahí tomar el enlace y poderlas buscar. Así es. Está la otra, que también esta se me hizo buenísima, porque al final no nada más, por aquí vamos a empezar bien bonito, que nos ven por otro lado, no nada más en el estado de Guanajuato. Somos de León, que nos lleguen a ver en otro estado de la República, así que ahí le llegan a picar. Está una página que se llama psicologiagratuita.org. Ahí
la googleas y te aparece todos los estados de la República. Así es. Le das clic al estado y te despliega los lugares en los que puedes llegar, solicitar asistencia. En el caso específico de Guanajuato, por ejemplo, ustedes le dan clic al icono del escudo de Guanajuato, Ajá. del estado de Guanajuato, y les va a desplegar las de todos los municipios. Sí, justo. Le pican a la de León y los va a direccionar a la página de la Secretaría de la Dirección de Salud Municipal. ¿Sí? Ojo, también ahí es importante. Y ahí les da un desplegado de domicilios, ¿sí? De dónde pueden acudir a recibir asesoría psicológica a un bajo costo. Justo Sí, hablábamos un precio que, muy accesible y sin cita. Que es, por ejemplo, el Casa de Apoyo a la Mujer, que creo que aparece ahí también, Sí, en la calle aparece Egipto, en algunas... aparece la de la calle Olímpica esquina Tula, o sea, todas estas son lugares de gobierno en las que se hace ese previo estudio socioeconómico y obviamente pues pagas la terapia a muy bajo costo, no nada más para ti, sino también para esos chiquitos que comentábamos que también es muy importante que ellos reciban terapia. Perdón que te interrumpa. A veces pensamos ante la desesperación, la falta de conocimiento de que no tenemos a dónde acudir. Bueno, lo mismo, por falta de conocimiento, a veces también por falta de economía, ¿no? Dices, ¿cómo voy a pagar un psicólogo? ¿Cómo voy a pagar un abogado? Están los abogados de oficio, ¿sí? Pueden acudir también, recibir una asesoría. Entonces, apoyos hay que buscarlos. Sí, y los tenemos a la mano. Bendito Dios, tenemos ahorita acceso a redes sociales y ese famoso Google nos ayuda muchísimo para darnos una orientación y podernos canalizar, orientar en qué lugares podemos encontrar este tipo de apoyos. Si no es gobierno, será a través de asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, pero apoyos hay. Les comentábamos, vamos a darnos a la tarea de buscar a lo mejor un poquito más, aparte de estas que ya encontramos, sí, para dejárselas en los enlaces en la descripción del video. Para que ustedes tengan acceso a ellas o lo tengan ahí por ahí a la mano y puedan llegar más rápido y con facilidad. También encontramos por ahí emergencias psicológicas, es apoyo psicológico 24/7, es el número 800-911-2000, marcamos y apoyo todo el tiempo. Voy a hacer promoción, no es promoción, similares, por ahí saben que están los consultorios, sí, que son muy accesibles. Hace poquito estaba yo por ahí en una consulta y tienen también atención psicológica 24/7, ¿sí? Con un número 911, déjame ver, espérenme un poquito. A ver, chécale. ¿Dónde lo tenemos? Porque es un 911. 800-911, igual. Déjame ver dónde lo dejé. A lo mejor hay que pueda hacer el mismo tú. No. ¿No? Yo recuerdo que tenía el 911 también, como 911. Sí. Pero como les comento, ¿no? O sea, opciones hay. Igual no solo es atención médica, ¿sí? También es atención psicológica. A cualquier consultorio, Simi, que vayan, ¿sí? Van a ver ahí cartel o el promocional, ¿sí? De atención psicológica. Perfecto. Miren, ya les estamos dando por ahí detallitos que a lo mejor normalmente no los vemos o no sabemos, pero para que todos tengan acceso a poder recibir esa terapia, más allá para poder sobrellevar este tipo de situaciones, nos sirve de gran apoyo para el día a día, inclusive para nuestras relaciones interpersonales, para poder sanar todo ese legado y todas esas cosas que en algún momento nos marcaron, ¿no? Que justo hemos hablado de esos temas en episodios anteriores. Más allá de, no es los que están locos van a terapia, no, es los que quieren sanarse van a terapia y se ayudan y buscan la manera de cómo poder salir adelante de todas las situaciones.
voy a aprovechar en lo que acá el buen chamacón está en búsqueda de esa Sí, información. porque ya recordé que no le tomé la foto, pero lo encontré. Aquí está, mira, es ayuda psicológica gratuita, las 24 horas, al 800-911-3232. Se llama CIMI SAE, Centro CIMI de Salud Emocional. Fíjense, Sí. gratuito ahí para poder estar platicando y todo el rollo, para poder dar esa contención en esos momentos de situaciones muy Tan fuertes, difíciles. tan difíciles, porque creo que la ansiedad y la depresión no tienen horario y te puede agarrar un episodio de ansiedad tanto a las 9 de la mañana como a las 12 o 1, 2, 3 de la mañana, porque también todos estos procesos traumáticos y situaciones que vives hacen que venga a ti el insomnio. Batallas mucho para dormir y también en ese mismo insomnio pues vienen esos episodios de ansiedad, vienen esos ataques de ansiedad, vienen esas situaciones que estando solo es complicadísimo los para pensamientos poder sacarlo. intrusivos, dicen por ahí. Háblenlo, hablen siempre, por favor, porque de verdad en estos episodios de insomnio, en estos episodios de soledad extrema, ¿no? En los que de pronto uno se puede ver sumergido y a veces piensas que no tiene salida. Sí, y es cuando las personas suelen tomar muy malas decisiones. O sea, imagínate, te voy a platicar. De comunicación. Ajá, te voy a platicar a mí lo que pasó en un me llegó un ataque de ansiedad, justo porque yo estaba tonteando en redes sociales y me sale un TikTok de sociopatía. No inventes, o sea, yo me asusté y justo el otro día estábamos viendo el video de esta Iñaki, ¿cómo se llama? No recuerdo el apellido, pero es Iñaki, es psicólogo. Justo el clip era de él. Entonces, en ese momento yo me meto a YouTube, a buscarlo, y donde lo encuentro ese video de donde sacaron ese clip. Que hablaban de las características de los psicópatas. Sí, no inventes. O sea, yo lo escucho y es tras, sí, como lista de Santos Reyes, cumplido. Así yo dije, no, a mí, al terminar el video fue, ¿qué pasó? O sea, fue un golpe muy fuerte. Date cuenta de que estuviste conviviendo con un psicópata. Eso fue muy complicado para mí y en ese momento, ese día, en esa ocasión, en la madrugada creo que me dormí 2 horas. Porque el hecho de pensar que mi hijo estaba con una persona así y todo lo que se podía desencadenar y la clase de personas que son fue horrible. Fue un ataque de ansiedad en la madrugada y viene ese insomnio. Entonces imagínate, si yo hubiera tenido este dato, oiga, yo no lo hubiera batallado. Yo, oiga, sí, hijo de mí, help me. Ayuda. Vamos a decir la frase del día de hoy que se me hizo muy bonita, porque durante todo este proceso, pues, hablamos de procesos desgastantes, hablamos de ese dolor como madre que sientes, que cada insulto es un golpe, un golpe al espíritu y al alma, y te duele más allá que cualquier raspón que cualquier herida que puedas. Las heridas del cuerpo sanan, pero las de la mente y las del corazón, ay Dios mío, es muy difícil y no se ven tan fácilmente, ¿no? Muchas veces, si no es que la mayoría de las veces se esconden detrás de una gran sonrisa, por ahí lo dicen. Entonces, este mensajito me gustó mucho porque habla precisamente de esa fortaleza que en algún momento se tiene. Jamás podrán vencer a una mamá que nunca se rinde. Muy probablemente va a desvanecerse por momentos, pero solo está tomando impulso para seguir transformando su dolor en poder. Y justo, el dolor nos transforma, el dolor nos da esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante y nos va generando esa experiencia y esa sabiduría para saber cómo enfrentar las siguientes situaciones que se puedan presentar. La resiliencia, ¿no? La capacidad de sobreponerse a la adversidad, ¿sí? De poder transitar y salir adelante a pesar de los
de las circunstancias o de las malas circunstancias. Y de lo que uno Sí. vive. Una vez platicamos, decía, ¿no? Cuando tienes un evento doloroso que te provoca sufrimiento, necesitas utilizar la conciencia para poder extraer, ¿sí? O destilar la sabiduría, el conocimiento de esta experiencia. Claro. Muchas veces las experiencias adversas nos absorben. Y ¿sí? no entendemos Nos el tiran, por qué. No entendemos el Ajá. por qué. Y a veces nos quedamos tirados en el suelo, Exactamente. en el piso. Pero En lugar entonces, de aprender la lección y entender exacto. qué está pasando, ¿no? Entonces siempre buscar el extraer el conocimiento, la sabiduría de estas experiencias para precisamente, como lo acabas de decir en esa frase, Fortalecerte. Sí, Porque sí o sí tienes que generar fortaleza. así es. Y el dolor creo que es la mayor arma y que te hace generar o que hace emerger en ti ese mayor poder y tener esa entereza y esa fortaleza para poder salir adelante de todo. Sí. A mí me gusta mucho la frase, o me gusta mucho decir que la madurez, la sabiduría no llega con los años, llega con los daños. Exactamente. Sí. Pero bueno, se nos terminó el episodio del día de hoy, amigos, amigas. Qué Recuerden, tristísimo, estaba bien buenísimo, Buenísimo. fíjate. como siempre, y los que vienen. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en YouTube, denle me gusta, compartan nuestras redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, en todas, por todos lados. Si conocen a alguien que crean que les pueda ser de utilidad, compártanselo, avísenlo, por favor. Vamos a hacerlo llegar Vamos con a las hacer personas que se necesita, que necesitan escuchar. Difusión. Vamos a darle difusión. Sí, entonces los esperamos en el próximo episodio. Por ahí el lunes, martes, les estaremos compartiendo el en vivo. Ay, para sí, darles una probadita, un adelanto de lo que viene para el próximo episodio. Para el siguiente episodio. ¿Vale? Exactamente. Y pues por aquí nos vemos en el próximo episodio de Tardes de Café con Kika, y Tona, historias de vida. besos, bye.